Hola, muy buenas tardes, bienvenido un día más a Legio Novena, bienvenido al programa de historia de Radio Paradigma y pues, volvemos al plató, bueno, al plató, siempre digo el plató y parezco que estoy aquí en Sálvame Limón y no sé por qué en vez de la palabra estudio me sale esa, porque hay veces que uno se da mayores ínfulas. Volvemos al estudio, lo hacemos por primera vez en el año 2023. Y bueno, antes de comenzar con este programa y de saludar a mis compañeros, pues recordaros que escuchéis el último programa que hicimos de balance de estas dos primeras temporadas de Legio y lo que llevamos de la tercera, de reconociendo un poquito pues los errores que se pueden cometer, de buscar seguir creciendo y no abandonar, por supuesto, sino todo lo contrario, esta idea. Así que, recordando eso, ahora sí, saludo a mis compañeros, tanto a Antonio Murillo como a Daniel Caparrós. Hombre, pues buenas tardes, Jorge Javier. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Siempre digo plató, tío. Me parezco aquí, vamos. Nada, no pasa nada, hombre. ¿Cómo estáis? Bien, Bien, bien. bien. Mucho frío ahora, ¿no, Dani? Allí en Granada también. Aquí Bueno, en hace mucho frío. León está nevando, que además lo sube Antonio por Instagram y a mí me da una envidia. Envidia por una parte y por otra, compasión hacia ti. Hombre, yo como estoy en casa, pues no pasa nada. Pero está bonito de ver, ello. Me Sí. entretengo un montón, ¿eh? Aquí pega fuerte también, aunque parezca que no, la sierra No, Sí. el aire no que baja de perdona. ahí tiene que ser bonito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo cuando el mes que he estado trabajando en Granada, la primera semana fue horrorosa de frío, pero luego es verdad que llegaron unas semanas de lluvia, pues bueno, siempre que llueve, pues la temperatura no es tan fría, ¿no? Y tampoco pase tanto frío. Pero me ha acordado mucho porque ahora sí que tiene que estar haciendo un frío allí horroroso. Sí, ya ha bajado de los 0 grados aquí. Pues estáis Que peor allí que aquí, está entonces, Boabdil ¿verdad? tiritando. Está Boabdil tiritando. Ahora ya no, Boabdil ya no llora. No, no. Bueno, yo ahora estoy trabajando en Hinojosa del Duque, el pueblo de al lado de Belalcázar, que es de donde es Antonio, y allí hace un frío horroroso también. Sí, ahí es que ya estás pasando la sierra, ya eso ya es prácticamente meseta. Ahí Eso es ya hace. de esa, Sí, sí, ahí hace frío. En mi pueblo hace un montón de frío también. Ahí dice todo mucho el mundo, frío. no. Allí estaría acostumbrado a buen tiempo. Allí hace 50 grados en verano y menos 5 en invierno. Tenemos Sí, lo sí, mejor de sí. los dos mundos. Bueno, y yo llego allí a las 8 de la mañana, menos 4 grados marcaba el jueves, y eso era tremendo, de verdad. Eso era inenarrable. Bueno, chavales, bienvenido a Legio Novena, tu podcast de confianza para hablar sobre el tiempo. Conversaciones de ascensor, o sea, Sí, sí, sí. Ya no hace falta ni que hables tú en el ascensor. Se Simplemente puede. pon el principio de este el frío podcast. en Hinojosa del Duque es el tema de hoy, ¿no? Es el tema que traemos. Climatología en Hinojosa del Duque en el mes de enero. La climatología. Bueno, ve, vamos a empezar. ¿Qué traemos hoy, Rafa? Pues hoy vamos Te con un ríes, tema. ¿eh? Te ríes. Me río porque está Antonio intentando hablar hinojoseño, ¿eh? Colodro, colodro. Bueno, sí, no, señor. Y la verdad que le sale bastante bien, lo estoy pudiendo comprobar. Bueno, el caso, que vamos hoy con un programa que llevábamos mucho tiempo teniéndolo ahí como opción en el candelero porque es uno de los temas más interesantes y más estudiados en España desde el siglo XIX, se podría decir, porque es Sí. verdad que antes nadie reparó en este acontecimiento, lo tenían como algo menor, pero a partir del siglo XIX, ese romanticismo, ese nacionalismo que nace en este siglo, Sobre todo los y liberales. sobre todo también, efectivamente, como dice Antonio, tomado por los liberales, pues bueno, de eso hablaremos ya ahora a lo largo del programa, tomó fuerza y esa fuerza sigue estando presente en el día de hoy. Es el tema de la revuelta de los comuneros o de las comunidades de Castilla, que se produjo entre los años 1520 y 1522, fue muy breve, pero como ya digo, actualmente es un tema muy, muy interesante, es un tema muy llamativo y que bueno, pues es protagonista de muchos estudios. Si queréis, cualquiera de los dos, vamos a comenzar un poco hablando sobre la situación previa a esos años, que estamos hablando en pues, los años del inicio del reinado de Carlos I de España. Los años previos, ese inicio del siglo XVI, después de
que los reyes católicos hubiesen instaurado una estabilidad política a finales del siglo XV en Castilla, el siglo XVI el inicio es algo turbulento, ¿verdad? Hombre, nada más que empezar siglo en 1504, si no recuerdo mal, cuando muere Isabel la Sí. Católica. Efectivamente. Y ahí empieza ya un poco la cosa loca. Las cortes no quieren mucho a Fernando, pero Fernando no quiere dejar el reinado en manos de su yerno, tampoco en los de su hija. Y ahí hay un poco de turbulencia en el Ahí, reino. ese fue muy. Por algunas razones que ya no vamos a entrar y tal, es que estuvo a punto incluso de separarse Castilla de Aragón. Correcto. Porque Sí, Fernando se vuelve a casar sí, Fernando se vuelve a casar y ahí se está pensando otra cosa. Al con final, Germana pues, de Foix. al final se mantiene, ¿no? Pero para que entendamos que es un momento así de. En muy poco tiempo, todo se mueve los cimientos un poco de todo el tema que se había conseguido con los Reyes Católicos. Sí. Se suceden varios Sí, gobernadores varios de gobiernos. Castilla. Mm. Sí. Porque Porque tenemos ahí dos regencias del cardenal Cisneros, interrumpidas. Tenemos también como regente a Fernando el Católico, que de hecho en 1512 es cuando anexiona Navarra, que hasta correcto. entonces era un reino aparte, la anexiona a Castilla. Y si no recuerdo más, en la última regencia la ejerce el cardenal Cisneros, ¿no? Hasta que ya en 1517 es Carlos I el que se ocupa ya del gobierno de Castilla, ¿no? De Efectivamente. Castilla y de Sí, Aragón. tiene una segunda Porque, regencia y luego ya si no recuerdo más, en 1516 es cuando muere Fernando el Católico, sí, ¿no? muere en enero del 16, de Y 1516. entre que muere él y ocupa el reinado su nieto, Su nieto. su nieto Carlos, es el cardenal Cinero el que se ocupa un poquito aquí del Claro, tema. porque Carlos, y esto Es es un importante chavalín, saberlo, aparte de con Chavalín, no viene De Gante. de Gante. no sabe Flandes. hablar español, no sabe hablar No, castellano. Él viene ahí en Bélgica, él nace en Bélgica claro, flamenco. Mm. y que esto va a ser una de las razones del tema que vamos a hablar hoy. Pero bueno, habéis dicho nieto, pero no hemos dicho de quién es hijo, Claro. que es importante. Y todas estas regencias se suceden, pues, básicamente porque la reina titular se Sí, Juana. le invalida, ¿no? Como Mm. tal. Se le tacha, pues, como ha pasado a la historia, como una Como Juana la loca. desequilibrada, como Juana la loca, ¿no? Que ese Entonces, es otro pues, programa que habría que hacer, porque hay mucho ahora todo el mundo diciendo que, pues, que no estaba tan loca, que no sé qué, pero yo creo que al final no es ni tanto ni tan carbo, ¿no? hombre, Una mujer que evidentemente sería una mujer temperamental que tendría idas y venidas, pero que tanto su hijo como su marido. su marido, como su padre, Ya ves. les interesaba que se le Estuviese fuera, inhabilitara, ¿no? es que literalmente estuvo recluida. O sea, Estaba Sí, en sí, la meten en Tordesillas recluida. Tordesillas, ahí la dejan, y bueno, va a ser importante en el tema que tenemos que contar, pero ahí la dejan. De todos Sí, modos, ella sí. sigue siendo la reina titular, en verdad. Es que ella es la reina titular hasta que se muere. Claro. Y se muere, si no me falla la memoria, es un dato que no he mirado, se muere un año antes de que se muera, o un año antes de que abdique Carlos I. Espérate que te lo estoy buscando, seguí. Mm. Así bueno, que que siempre que hablamos del reinado de Carlos I reina en el nombre de su madre, que es la reina Sí, titular de Castilla. se muere el 12 de abril de 1555 en Tordesillas. ¿Ves? Y Carlos abdica en el 56. Sí, que es cuando se va Yuste ya, ¿no? Exactamente. Allí a echar los días con los monjes. O sea que como rey titular está un año. Sí, sí. Carlos I. Carlos V, emperador, no sé qué, pero hermano, Y yo rey qué un sé. año de Castilla. Y bueno, tanto su madre, que es la Juana llamada la loca, como su padre, Felipe, el Handsome, Felipe el Hanson. Felipe el Hermoso, están aquí junto con los Reyes Católicos, aquí enterrados en la Capilla Real de Granada. ¿Ah, sí? Efectivamente. Sí, son los cuatro están ahí. Luego ya a partir de que se hace bueno, ya los demás reyes no se van. No, estaba pensaba que se enterrase aquí, pero al final se van a Madrid. O sea, de hecho, Carlos V en un principio creo que se entierra en Yuste, pero luego se lo llevan al Escorial también. Mm. Y allí ya están todos los reyes. Pero bueno, estos cuatro reyes están aquí. Sí, a ver, dependiendo de la época de las dinastías, los territorios que tuviera España, Hombre, es pues, que Granada era la joyita.
en ese momento. Claro, y Claro. vamos, Isabel lo dijo, ¿no? En su testamento, no sé si fue así, Y que por eso quería ser cantaron enterrada en allí. Granada. Sí. Claro. Sí. Pues bueno, esta es la. Para que eso, que son los. Carlos V, que es nuestro protagonista hoy, por así decirlo. No tanto nuestro protagonista, pero sí el que da pie a que existan Sí. nuestros protagonistas de hoy. Es nieto de los Reyes Católicos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y que Correcto. hay inestabilidad a la muerte de Isabel la Católica. En todo esto que se ha conseguido, que es la unión de Castilla y Aragón, pues peligra un poco, ¿no? Al final se Y soluciona, también, pero tener claro, eso en cuenta. y también hay inestabilidad social, porque daros cuenta que al final estamos en los primeros momentos de un proceso que han llevado los reyes católicos, que es el reforzamiento del poder real, reforzamiento del Estado, y los nobles de Castilla, los nobles, bueno, los de Aragón no tanto, porque siempre han ido a su bola, los nobles de Castilla también quieren recuperar parte de ese poder perdido, y eso también va a llevar al principio a esta revuelta que vamos a comentar ahora, que también es Sí. importante. Es Y importante también, eso que la, has ci- dicho. y Lo también la de. ciudad, y también las ciudades, porque las ciudades también pierden mucho poder con respecto mm, a lo que a lo que ganan los reyes en cuanto a poder, al establecimiento del Estado autoritario, que es lo que tenemos ahora al principio de la Edad Exacto. Moderna. Pero que es Sí. importante eso que has dicho porque hay que diferenciar que la dinámica en Castilla y Aragón son algo distintas. Sí, son distintas, Vamos totalmente. a hablar de Castilla. O sea, que aunque hablemos de. Correcto. Allí en Aragón tiene sus problemas con los condes catalanes que De hecho, quieren. y aunque pasemos brevemente por ella, de manera paralela, en Aragón, en los reinos, sobre todo de Valencia, tienen su propia revuelta, una revuelta con unas características tanto diferentes, Sí. pero allí también se produce contra el reinado de Carlos I, la revuelta de la Germanía. Aquí es más de los artesanos, los burgueses. Sí, Es otro rollo, son la gente que está demandando poder, porque los nobles y eso siguen teniendo bastante poder, y las cortes y las ciudades también lo tienen. De hecho, los fueros el fuero de Aragón es totalmente distinto al fuero que tienen en Castilla las distintas ciudades y eso. sí. Entonces es otro rollo. Pero bueno, a ver si nos da tiempo a hablar un poquillo y si no, otro día lo comentamos. Nos situamos en el año 1517. Un año antes, el Carlos, el ya rey Carlos, se ha autoproclamado rey de sus posesiones en Castilla. Carlos es muy joven en ese momento porque él nace en el año 1500. Entonces es un Tiene joven 17 de años. 17 años. En 1517 llega a Asturias y de esta manera pues se implanta ya en España. Y junto a él viene una corte pues extranjera, una corte flamenca que, al igual que Carlos, apenas sabe hablar español. Entonces, todos los nobles castellanos, toda la gente de Castilla, de repente ve cómo se abre un nuevo periodo inédito en la historia de Castilla, que es que está siendo gobernada, está siendo reinada por gente extranjera que no conoce el idioma, que no conoce las costumbres castellanas y que trata de imponer su autoridad en un territorio en el que hasta ese momento las ciudades habían tenido un peso político importante canalizado por las cortes, ¿no? Tenían representación, las grandes ciudades de Castilla tenían representación en las cortes y el Claro, rey tenía que contar con esa opinión. eran 18 ciudades, si no me equivoco, las que tenían representación en corte. O sea, las Sí, más importantes castellanas, contando con que Castilla se entendía como, yo qué sé, hasta Toledo, ¿no? Hasta Sierra Morena. Y luego las cuatro más importantes andaluzas: Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. y Granada. Bueno, Exactamente. las Cortes, que para que lo entendamos, es una institución que nace en la Alta Edad Media y que tiene una herencia romana, visigoda, y Sí. que básicamente la función que tiene las Cortes es aconsejar al rey, así muy en Sí, resumen. Las cortes al final, sobre todo a partir del año 1100, a partir del siglo XII, que son las primeras cortes que incluyen al tercer estado, que se celebran en León, por cierto, es la reunión de los tres estados, es decir, representantes de la nobleza, representantes del clero y representantes de las ciudades como representantes del pueblo, por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, estos representantes estaban más cerca de los otros estamentos que de los agricultores. Pero el sí, caso es que esto que ha dicho Rafa le sienta fatal, o sea, porque los están apartando de los cargos públicos. Al final, los cargos públicos es una cosa que hoy los queremos alcanzar porque tienen cierta estabilidad y te dan buen futuro, ¿no? Supuestamente, en aquella época también. Y que vinieran un montón de extranjeros aquí a ocupar los cargos públicos castellanos, cuando ni siquiera esa gente sabía hablar castellano, pues eso sentaba muy mal a las cortes y sentaba Hombre, muy mal a las personas que los podían ocupar de aquí.
Es que Carlos ya empieza mal porque se proclama rey en Flandes, ni siquiera aquí. Y Sí. sin embargo, fíjate que su hermano Fernando de Habsburgo sí que tuvo una educación aquí. Se educó en Nace en Alcalá de Henares y se Exacto. cría aquí. Se educa en Simancas y en un principio podía ser más propicio, más adaptado a lo peninsular. Pero un personaje importante también, que ahora hablaremos de eso, que aparecerá, que es Adriano de Utrecht, Sí. que es un poco como el... Siempre hay alguien en la valido, sombra ¿no? tejiendo, ¿no? Pues en este Sí, caso sería él. No bueno, el válido porque al final Carlos I es una figura fuerte, pero sí es sí. el favorito del rey. Es el gobernador de Castilla en ausencia de Carlos. Ujú. Como ya Él hemos al dicho. final convence a Fernando de que sea Carlos Exactamente. o sea, El rey de España. Pues, como ya decíamos, el malestar en las ciudades castellanas es la verdad general por el hecho de que los altos cargos administrativos sean ocupados por extranjeros, por flamencos, también había italianos, alemanes. Uno de ellos, uno de los que más franceses, uno porque voy a referirme a un caso concreto que es uno de los que levantó más polémica, que fue que Guillermo de Croix, un joven de apenas 20 años, fue nombrado arzobispo de Toledo, que es el cargo eclesiástico más importante, aún hoy lo es, de España, ¿no? Entonces, esto evidentemente creaba una gran crispación en Castilla y esta va a aumentar de manera ya decisiva cuando el rey se enrola en su proceso de elección imperial para coronarse como emperador del Sacro Imperio, ¿no? Entonces, lo consigue, pero lo consigue sobornando a los príncipes alemanes que tenían que elegirlo. Eso tiene un precio, tiene un coste, y el rey pues convoca corte en Galicia, primero lo hace en Santiago de Compostela y después lo hace en La Coruña, Va a salir pitando el tío, ¿eh? para salir pitando directamente a Flandes, y aquí les pide a los representantes de las distintas ciudades en corte, les pide sufragar esa carrera por la elección imperial. Esto va a terminar ya iniciando la revuelta de las comunidades. claro, es que ahí es importante porque uno de los mayores motivos son fiscales, al fin y al cabo, Claro. Sí, la al gente principio, decía, de hecho, perdona Dani, empieza eso como una revuelta de Fiscal. carácter fiscal. Luego ya bueno, veremos lo que pasa. claro, dice, este tío me está cobrando impuestos para hacerse emperador en otro sitio, de otra cosa, de otra gente. Es un poco, yo creo, el sentimiento que se genera. Sí. Claro, si es que al final, tú imagínate, Alemania nos pilla lejos ahora, imagínate en aquella época. Claro. Pero Claro. al final, aquí, con esto es con lo que empieza todo, ¿eh? Porque cuando el rey llama a los representantes de las distintas ciudades, por ejemplo en Toledo, que era uno de los ¿cómo se llama el título? Bueno, no me acuerdo, no sé si era corregidores o algo así. Uno de ellos era Juan de Padilla, y el Sí. pueblo de Toledo impide que salgan de la ciudad para ir a la reunión. Pero aquí Sí, lo importante viene, y vamos a entrar ya aquí en el lío, viene cuando el procurador de Segovia, Rodrigo de Tordesillas, llega a Segovia y a explicarle a los segovianos que le ha tenido que dar, porque Carlos I no pide dinero una vez, pide dinero 2 veces. correcto. Y ya cuando llega la segunda, decirle a los segovianos que mira lo que ha pasado, los de Segovia pues, les cortan el cuello, o no sé qué es lo que le hacen, pero se lo cargan. Sí, yo he escuchado que lo estrangulan. Sí, eso escuché yo también. Sí. Pues vamos, que se lo cargan directamente. Sí, sí, el pueblo se echa encima de este señor y se lo quita de en medio porque estaba ya hasta las narices. Sí, Y aquí empieza un poco el follón. empieza el Pero follón, el efectivamente. follón gordo. Espera, yo voy a Sí. buscar. Bueno, y ahora y vamos a poner también un poco en situación, y ya entra aquí de lleno Adriano de Utrecht. El rey se ha ido ya a Alemania para coronarse emperador y ya para bueno, pues seguir con sus funciones de emperador en el Sacro Imperio, y aquí en España ha dejado como gobernador a Adriano de Utrecht. Que eso es otra de las cosas que también se quejan, ¿no? Que porque el rey está fuera si es rey de España, porque Claro. tiene que estar fuera. ¿Y por qué el gobernador también es extranjero? Tiene que ser extranjero. Sí, al De final, hecho, perdona, es Dani. que no, que básicamente yo creo que
todo el rato orbita en torno a esas dos cosas, el tema de los impuestos y el tema del papel que juegan los extranjeros en las cortes. De hecho, Toledo es una de las ciudades que al principio más revoltosas parece y de hecho apoya la revuelta segoviana. Y Toledo, la ciudad de Toledo, o sea, no la ciudad entera, ¿no? Como ente, sino las cortes, supongo que serían las cortes, o no sé, establecen una serie de propuestas al resto de ciudades para esto que están coordinando, ¿no? Que son, pues, anular el servicio votado en La Coruña, volver al sistema de los encabezamientos para cobrar impuestos, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos, prohibir la salida de dinero del reino, que es lo que estamos hablando, y por último, lo que acaba de decir Rafa, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey. Exactamente. Que al final es que lo estaba haciendo Tomás, Carlito. Carlito llega aquí y se cree que esto es, vámonos, venga. Pues no, hombre, te está sacando las perras de aquí de la gente que les cuesta mucho ganarlas. Te las llevas para tus cosas. Pues mira, luego se enfada la gente. A ver, pues claro, ¿qué quiere? Encima deja al Adriano, que el Adriano era un inútil, que ahora vamos a ver la que formó. Es que sí, hubiese sido Adriano el del Inter, pero... No, en sus era... buenos tiempos, 2006, ¿no? Cuando pegaba pepinazos. Exactamente. Pero era Adriano de Utrecht. Y claro, este hombre pues no va a dejar que se carguen en Segovia al procurador de allí quede como un hecho sin respuesta, ¿no? Entonces sitia la ciudad de Segovia, los segovianos resisten con fiereza y Adriano de Utrecht ya se le calientan un poco las pelotillas y decide ir a Medina del Campo, iba a decir Medina de Río Seco, pero no, Sí, Medina del Campo. Te he visto las intenciones de... Sí, lo he visto las intenciones y gracias, Antonio. Y allí en Medina del Campo lo que busca es sacar de allí los cañones que hay para bombardear la ciudad de Segovia. Lo que pasa es que los medinenses se niegan a ello. Y Adriano de Utrecht decide realizar un acto que va a cambiar por completo el transcurso de esta revuelta, que es que va a quemar, va a incendiar la ciudad de Medina. Y eso va a conseguir que sume mucho apoyo el resto de ciudades castellanas a la revuelta, porque la primera junta que tienen es la Junta de Ávila y solo hay 4 ciudades que apoyan la revuelta, que son Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Pero después de esto se van a ir a Tordesillas y ya es cuando ya empiezan, bueno, lo tenían de antes, ¿no? Pero ya empiezan a tener la idea de sustituir a Carlos por Juana y van a reunirse 14 que están a favor de esto de las 18 ciudades que hay con representantes en corte, menos las 4 andaluzas. La Junta Santa, que se llama. Sí, exactamente. Y eso pretenden dar más legitimidad al movimiento y apoyar, vamos, la estrategia ahora que van a intentar eso, le apoyo a Juana. Y que lo que genera, lo que ha dicho Antonio, es que al final lo que genera Medina del Campo es que más núcleos urbanos se subleven. Sí. Y bueno, en las ciudades andaluzas tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una revuelta muy localizada en la meseta castellana, ¿no? Castilla la Vieja. El núcleo fuerte en la meseta. Exactamente. Porque es que además era una revuelta con unos intereses muy concretos y en el caso de la ciudad de andaluza es que ni les va ni les viene. Ellos están ahora mismo más pendientes de lo que viene de América y no le interesa mucho el tema de los comuneros. Aparte es una cosa también. Hay más problemas, aparte de esto, que es verdad. Están los protestantes, está América, que no solamente ocurre esto en este momento. Está un contexto también. Carlos se tiene que enfrentar a muchas cosas durante su reinado. Están los otomanos, los protestantes, lo que pasa en América. O sea, que es que esto al final sí es un problema muy localizado en la meseta. Sí. Además, que es que eso, la nobleza andaluza está a otras cosas. Además, a ellos ni les va ni les viene enfrentarse al rey por ningún aspecto, porque si, por ejemplo, pierden los privilegios que tienen con respecto a las mercancías que llegan de América o a los comercios que tienen de no sé qué, porque daros cuenta que también justo en estos años, en la década de los 20, es cuando se está conquistando el Imperio Mexica, que está ahí Hernán Cortés con su espada y sus cosas y su tlaxcalteca o como coño se diga. Extremeños y andaluces estábamos a otras cosas. Está en otro rollo. De hecho, en Extremadura, no sé si es Plasencia, que pilla un poco más por ahí por la zona esta. Es la única que está ahí más cercana al movimiento y demás, pero el resto de ciudades está otro rollo. Y luego veremos cómo las propias noblezas y representantes de ciudades importantes castellanas como Burgos, conforme va avanzando el conflicto, va a virar. Claro. Va a virar y va a cambiar de bando. Y por eso incidimos tanto en los intereses económicos de cada ciudad, ¿no? En el caso de Burgos, canalizaba el comercio, la exportación de lana a Europa y a ellos le iba muy bien
la manera previa a las comunidades, ¿no? Y no querían. Sí, es verdad que otras ciudades como Toledo, como Segovia, ellos sí estaban más interesados en que la lana se quedara en Castilla. Sí. Y en el caso de Burgos le iba muy bien con la exportación de lana, ¿no? Entonces, Claro, porque aquí hay dos querían puntos seguir de con eso. vista. Hay los que buscan establecer manufacturas fuertes propias de la península y los que con la exportación ya ellos están lucrándose bastante. Claro. Y no necesitan hacer esa inversión en, bueno, pues en, yo qué sé, en la industria de aquella época, en las manufacturas. Exactamente. Entonces, hay un conflicto ahí de intereses. Que esa es otra, que no es solo interés entre ciudades, porque también es entre estamentos. Al final, la revuelta comunera participa sobre todo, digamos, la burguesía, por llamarla de alguna manera, y la nobleza más baja, porque la máxima nobleza, ellos tienen como preferencia no perder sus privilegios antes que recuperar un poder perdido. Llega un punto en el que dicen, mira, si seguimos con esto y perdemos, lo que encima vamos a perder es nuestro estatus social. Entonces vamos a dejar que la sociedad se quede como esté y nosotros seguimos teniendo nuestros privilegios, aunque no recuperemos el poder político que teníamos. Sí. Totalmente. Entonces va un poco por ese lado. De hecho, es que al final Carlos va a conseguir atraerse a los magnates castellanos y a la realeza más alta, ¿no? De hecho, él nombra a Fadrique Enrique e Íñigo Velasco como gobernadores de Castilla junto con Adriano de Utrecht para también ganarse a esa nobleza, ¿no? Y es que en el propio seno de la revolución de los comuneros hay una división entre lo más revolucionario y lo más reformista. Sí. De hecho, los moderados al final van a acabar abandonando esto y van a dejar solo a los más radicales, ¿no? De hecho, cuando están ya en Tordesillas, que la tienen ocupada, tienen a la reina prisionera, entre muchas comillas, ¿no? Porque al final tampoco es que la hagan cautiva, la reina está allí. Y bueno, ellos intentan convencerla, traerla a su bando, tampoco la reina cede en ningún momento. Y eso era fundamental para ellos, el hecho de estar en Tordesillas y de tener, como vamos a decir, con muchas comillas, como decía tú, Antonio, como rehén a la reina Juana. Como reina Juana era la titular del reino, realmente Juana, si decía que ahora la reina era ella o que Adriano de Utrecht tenía que irse del país, tenía que hacerlo. Exactamente. Entonces, era una manera para los comuneros de legitimarse y era muy importante para su causa el hecho de estar en Tordesillas y de tener a la reina. Y eso, Claro. evidentemente, a Adriano le inquietaba mucho. Que dos cosas aquí, o sea, ellos también, Valladolid también se suma a la rebelión. Sí. ¿Y era donde vivía Adriano de Utrecht está en Valladolid y no lo hacen cautivo en ningún momento. Sí. Y otra cosa importante es que el hecho de tener a la reina le da mucha fuerza y por eso el golpe que reciben ahora, con la batalla que hay en Tordesillas, que pierden los comuneros contra las fuerzas realistas, es un golpe bastante fuerte, sobre todo el anímico, porque aparte, y el legítimo, porque pierden a la reina. Que no la tenían de rehén ni nada de esto, pero estaba ahí y, joder, al final, si por casualidad consiguen convencerla de cualquiera de sus propuestas o algo, la palabra de esa mujer era ley, porque era la reina titular. Claro. Entonces, el hecho de perder la ciudad de Tordesillas hace, bueno, eso es un golpe durísimo para los comuneros que se tienen que trasladar a otras ciudades y hacen perder lo más preciado que tenían, que era pues a la reina junto a ellos. Que la reina en ningún momento accede, como decía Antonio, accede a las propuestas, a las peticiones de los comuneros de quitar a su hijo Carlos como rey. Hijo, exactamente. Pero a otras cosas, supuestamente sí que les daba la razón, en plan abusos señoriales o cosas así que sí se cometían, ella sí estaba de acuerdo. Pero luego lo otro no, o sea, ahí parece que Juana sí estuvo un poco cuerda, ¿no? Ahí quitó un poco lo de Loca de en medio. Igualmente es que era un proyecto muy complicado, ¿no? O sea, al final, joder, quitar a Carlos. Es que no era realmente viable con todo el poder que tenía Carlos acumulado en ese sentido. Tener ganas a la alta aristocracia. Ahí lo tienes todo, porque son al final los que mueven los capitales y los que mueven los ejércitos. Los ejércitos. Sí que es cierto que, bueno,
estamos ya en ese momento, ¿no? De que las burguesías urbanas también van a tener incluso a veces más riqueza que ciertos nobles idos a menos, ¿no? Como los famosos hidalgos y tal. Pero bueno, al final esa gente tampoco es que al final se quedan solos los comuneros de pura raza, por así decirlo, que no tiene un apoyo tal como para generar una contrarrespuesta grande, ni a nivel militar ni a nivel económico. Sí. Pero aún así, no veas, porque después de perder Tordesillas se reagrupan en Valladolid y llevan a cabo dos estrategias. Aquí es cuando vira un poco la revuelta y es cuando hace perder al poco apoyo nobiliario que tenían, porque adquiere un carácter antiseñorial bastante gordo con las acciones que lleva a cabo el obispo Acuña, que era el obispo de Zamora, Sí. en la zona de Tierra de Campo, que se dedica a, vamos, básicamente a intentar destrozar el régimen señorial de esa zona, pero también, por otro lado, intentan Burgos, que ya hemos dicho que se iba ahí y en este momento ya no forma parte de la revuelta, la da la espalda, intentan tomar Burgos, lo cual supone un fracaso enorme, y entonces dicen, bueno, pues yo qué sé, vamos a hacer algo, pero para subirse la moral. Entonces, cuando tiene lugar la batalla que sí ganan los comuneros, que es la batalla de Torrelobatón, que es un pueblo que por ahí por la zona creo que está cerca de Toro y demás, si no recuerdo mal. Y tiene un castillo bastante importante, era una plaza fuerte, por decirlo de alguna manera, y que servía como de cabeza para enviar expediciones y eso, además, a otras zonas. Y bueno, ellos quieren un poquito de moral y eso, pero claro, al final pasa un poco lo que suele pasar cuando hay mucho gallo, ¿no? Aquí está Juan Padilla, está Juan Bravo, está el obispo Acuña, está Pedro Girón, hay un montón de gente ahí que quieren ser como el importante. Cabeza visible. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay tensión ahí y al final acaban desuniéndose un poquito. Y ya vamos de cabeza a lo que es el fracaso ya, al término de la revuelta en sí. Al 23 de. Nos acercamos al 23 23 de de abril. abril de 1521. Claro, en todo este trayecto los comuneros están perdiendo aliados, ciudades, fuerzas, o sea, se van desgastando, se van desgastando. Exactamente. Es que es lo que ha dicho Antonio, que al principio es una, bueno, y lo ha dicho también Dani, una revuelta de unos fines fiscales, políticos, pero poco más, que tiene el apoyo de buena parte, o por lo menos de varios nobles de alto rango. Pero es verdad que a lo largo de la revuelta se va radicalizando un poco, metiendo también el tema antiseñorial, con las acciones de personajes como el obispo Acuña. Y eso, evidentemente, hace que los altos nobles castellanos, que en un primer momento estaban también muy enfadados con Carlos porque lo había excluido de los cargos administrativos del reino, ahora, al ver que la revuelta de los comuneros se ha convertido como algo antiseñorial, empiezan a abrazar el combatir contra ellos Claro. y ponerse del lado de Adriano y de Carlos. Se preocupan. Si esto es lo que suele pasar en muchas revueltas así, las revueltas liberales pasó. La burguesía parecía la más revolucionaria del mundo y luego terminó siendo lo más Hasta racionario. cuando no tenía el poder era la más radical del mundo, cuando lo tuvo Claro. la más conservadora. Exactamente. Si al final pasa igual. De hecho, en la propia Revolución Francesa, cuando surge la Vendée y todas las revueltas esta campesina y demás, muchos sectores de la burguesía que eran muy radicales se asustan. Y luego viene el terror y todo esto, entonces luego los escritos que hay, bueno, pero en fin, esto pasa un poco más o menos. La nobleza dice, hostia, sí, vamos a mantener el dinero aquí, los cargos, no sé qué, pero dicen, bueno, es que si yo, pues me quitan el castillo, ¿sabes? Yo me quedo como estoy, ¿sabes? Virgencita, y... Yo creo que el concepto revolución, cuando se habla de revolución o tal, estamos acotados a que la gente... O sea, hay mucho mito en torno al concepto de revolución porque la gente siempre va a asociarlo con un levantamiento popular, siempre. Y la mayoría de revoluciones, salvo la revolución rusa, que se tiene una perspectiva en ese sentido, pero es que la revolución francesa son una burguesía que pretende, vale, sí, quitar unos privilegios que en ese momento pues ya era un concepto antiguo, pero que lo que pretenden ellos posicionarse en ahora ahí, ¿no? Y aquí igual, Sí. o sea, que hay intereses de nobles, o sea, que no por ser revolución todo campesino, no. Claro, no. Pero sí tiene mucho carácter popular, igual que la Revolución Francesa. Porque al final
Pero ¿quién lo Porque al final se capitaliza? aprovechan de los números del pueblo. Claro, Porque el eso pueblo tiene siempre siempre mucho tienes que más jugar números. con eso. Claro, siempre tienes que Claro. jugar con aunque no lo entiendan, pero eso es la masa, ¿no? Pero claro, al final, ¿quién lo capitaliza y para qué? Porque si no es para que mejore la situación. O sea, estos son temas que siempre he hablado con amigos y tal, que se puede un día incluso hablar, ¿no? El tema pasa que son escabrosos. El tema, por ejemplo, de la esclavitud, que se pase de la esclavitud al trabajo asalariado mejora la situación de la gente. Pues bueno, habría que plantearse en qué sentido y cómo, ¿no? Porque en cierto momento un asalariado era un esclavo con una migaja, pero es como, bueno, antes te tengo que mantener porque eres esclavo, ahora te mantienes tú. Y si no te puedes mantener, otro te Ah, sustituirá. Y es ya. un poco ese concepto de estas revoluciones, ¿no? Que hay que tener cuidado cómo las entendemos porque hay muchos intereses por medio y sobre todo en este momento que hay un cambio del concepto de la Edad Media a la Edad Moderna y que hay nuevos poderes económicos y políticos que surgen y que la nobleza va a ir perdiendo fuerza al final y ya lo veremos, ¿no? Sí, ahora eso lo hablamos ahora, en cuanto terminemos, que nos queda. Nada, nos queda No una queda nada. batallita. De Es hecho, verdad. ¿qué pasa con la famosa y que todavía se sigue celebrando y luego hablamos de eso? Ahora hablamos de Que eso. es la derrota en Villalar el 23 de abril de 1521. Hoy se llama Villalar de los Comuneros, el pueblo. Padilla, que estaba ahí, estaban un poco desunidos, como hemos dicho, ¿no? Pues como se preveía un ataque realista y estaban pocos, decide ir a Toro a buscar refuerzos. ¿Qué pasa? Que en el camino lo asaltan los realistas, entonces él se refugia en Villalar con los 4.000 hombres creo que llevaba o cosas así, y ahí es donde ya definitivamente pierde. Y al día siguiente, él mismo, Padilla, Bravo, Juan Sí, Bravo y Francisco Maldonado creo que era, sí, Sí. Francisco Matolán. tres de los líderes más importantes de la revuelta de los comuneros son decapitados. Y bueno, la revuelta luego va a seguir, en verdad, sobre todo en Toledo. Toledo, Toledo hasta con María 1522. Pacheco. María Pacheco, que era la mujer de Juan de Padilla. Sí. Mm. Ella En Toledo resiste sigue hasta unos febrero de 6 meses. 1522. Ella Y resiste con, hasta 1522. Lo que pasa es que de facto en Villalar acaba la revuelta. Sí, de hecho ya solo queda Toledo Sí. en ese momento. Y bueno, ahora vamos a un poco lo importante, ¿no? ¿Qué pasa con esta historia? Porque entre que pasa esto y llega el siglo XIX, pasa sin pena ni gloria Poca cosa, por ¿no? los, Y por que los libros. lo hemos dicho antes, pero que realmente hasta que no se acaba con la... O sea, que resiste Toledo, al final Acuña también es ejecutado Sí. y sí que llega un momento que Carlos da un perdón general en Mm. octubre de 1522 Sí, verdad, se me ha y olvidado acaba con eso. el problema, pero sí que aún quedaba el tema de la Germanía en Valencia y en Mallorca, que también al Efectivamente. final son derrotadas y entonces ya sí se da por finalizado, digamos, el movimiento comunero en su totalidad. O sea, antes en Castilla y ahora lo tenemos en Aragón, ¿vale? Que no me ha hablado mucho de estas, pero bueno, al fin y al cabo... Pero simplemente para que tengamos en cuenta que no es solamente un enfrentamiento que tiene Carlos en la corona de Castilla, sino que también en otras partes de la corona, como Aragón, está ocurriendo algo similar, algo parecido. Básicamente las consecuencias, aunque estamos hablando de un proceso, de un acontecimiento que no tiene mucho peso en el devenir del siglo XVI y por ello hasta el siglo XIX y por los componentes que tiene se le da más bola. Realmente las consecuencias principales de la victoria realista, pues el reforzamiento del poder de Carlos y Poder, sí. Del poder sí, monárquico y del el poder absolutismo monárquico. monárquico. Uh-huh. Es como, cuidado, que todavía no es momento de que se caiga el antiguo régimen. No, está empezando ahora. Está De hecho, empezando. al Va a venir. contrario, no es que está empezando el antiguo régimen. Acaba de Exactamente. montar la tienda, va a venir ahora a tirarla, hombre. No, Claro. espérate, Claro. espérate. Es lo que Y pasa un poco. eso es el símbolo del fortalecimiento real frente a las ciudades. Así muy en Sí. resumen. También no solamente hay unas consecuencias que van en una dirección en beneficio de Carlos, también él se da cuenta que debe hacer más caso a los castellanos en cuanto a que los principales cargos empiezan a ser ocupados por castellanos. Su hijo, luego ya Felipe II, establece la corte en Madrid y allí va a quedarse durante el resto de su vida. Vemos cómo los Habsburgos sí entienden que la corona de Castilla pues debe ser protagonista de su propia política.
Pero claro, che, lo importante aquí al final, mira, por ejemplo, tengo aquí apuntado lo que decía Pierre Vilar en el libro este de Historia de España, de la revuelta de los comuneros. Él decía y solo tiene una frase de la revuelta de los comuneros en todo el libro, que dice que es una reminiscencia medieval para la división del poder. Ya está, no dice nada más de toda la revuelta de los comuneros. Pero es que lo gracioso luego, por ejemplo, de cómo se toma la historiografía y eso en el siglo XIX, Eso es lo interesante es como para abrir el tema de los comuneros, cómo luego se trasciende eso. Es que depende de en qué momento los liberales están a favor o están en contra, los absolutistas están a favor o están en contra. Y bueno, luego cómo ha trascendido hasta el día de hoy y bueno, es el símbolo y prácticamente son revolucionarios al Sí, nivel sí. de Lenin y Stalin por parte de los castellanistas. Bueno, hay que tener claro lo que ya hemos dicho antes, que hasta el siglo XIX no se escribe nada de los comuneros. Sí, se sabe que hubo una serie de revoltosos que intentaron combatir contra el rey y el poder de los absolutistas que estaba comenzando a implantarse en Castilla y poco más, poco más. Ya en el siglo XIX, el 23 de abril de 1821, cuando se cumplían 300 años, fue el empecinado a Villalar, se trasladó allí y comenzó un poco esa relación de amor entre los liberales con los comuneros de Castilla, ¿no? Porque ellos lo representaban, para los liberales eran un poco como la lucha contra el absolutismo, ¿no? Que ellos Sí. estaban protagonizando en el siglo XIX contra Quieren hacer Fernando, ese contra Fernando VII. paralelismo. Quieren hacer ese paralelismo como de lucha por la libertad. Pero Claro, bueno, el Contra tema, un rey extranjero también. sí, claro, el tema de Borbón. los comuneros, aunque no tiene mucha más trascendencia, podríamos decir, en el momento, sí que en el imaginario popular sí que queda luego hay una serie de venganzas y cosas en los pueblos, ¿no? En pueblos pequeños la gente estaba señalada, cosas que suelen pasar mucho, ¿no? Eso es muy de que te señalen en el pueblo, Sí. de este es comunero. Sí que genera un poco de conflicto. Muchos tuvieron que emigrar y, por ejemplo, ¿no? O sea, sí que se quedó un poco al final como Sí, ese resquemor. ese resquemor. Otros, al contrario, se engrandecían las cosas, pero bueno, digamos que Queda el un poco más la conciencia papel, popular, ¿no? sí, más de la conciencia popular, que supongo que en algún momento pues terminaría por pasar. Y es algo que se recupera en la Ilustración, como estoy diciendo, siglo XIX. El tema de los liberales lo van a ver como una lucha con la libertad, contra la opresión de la nobleza y demás. Sí. Pero bueno, también como ha dicho Antonio, hay otros muchos movimientos o perspectivas que también lo recogen y lo adaptan a otras cosas. A otra cosa completamente distinta. Sí, que como pasa hoy en día, por ejemplo. Bueno, hay que decir que el día 23 de abril, el día de la batalla, es el día de la Comunidad de Castilla y León, que allí se sigue celebrando cada año en esa fecha una representación de la batalla y que los castellanistas o incluso nacionalistas castellanos, ¿no? Que en el Sí, grupo eso. estos días hemos estado debatiendo sobre cómo puede ser que exista, ¿no? Y que ¿Y cuál es el territorio cuál es el territorio exactamente. de esa gente? Y que bueno, una de los grandes hitos para ellos es esta batalla de Villalar, la revuelta de los comuneros, pero es verdad que con un sentido, como dice Dani, completamente desvirtuado a lo que realmente era la política y las reclamaciones propias de ellos a principios del siglo XVI. Que no se trata de un movimiento nacionalista, porque no existe Claro que no. el concepto de nación en ningún momento. Y además, ellos no quieren. La nación es el rey, ¿sabes? Claro, Es que no quieren irse de esa nación, quieren que el rey se Que el represente rey se al vaya. pueblo. O sea, y claro, o que represente al pueblo o se vaya. no se vaya. y Pero ponemos otra reina, ¿sabes? Porque Pero no irse ellos. claro, pero no, claro. una reclamación nacionalista Incluso basada en algo que no es democrática nacionalista. se llega a nombrar en muchos casos a la revuelta esta. Sí, pero y ya no solo que no es algo nacionalista, sino que el hecho de. Se me hace. Es verdad que no todo el movimiento actual comunero de Castilla es nacionalista, porque también lo hay más regionalista y tal. Sí, sí. Pero en la parte nacionalista, o sea, de esa parte de qué se quiere independizar, si es el seno y es el núcleo
en gran parte de la Exactamente. creación de lo que es la nación española, ¿no? ¿De quién se quiere independizar Castilla? De Úrsula von der Leyen Es que, y la eso Unión sí, Europea. eso yo no entendería también. Y ahí nos vamos con la cara pintada de Padilla si hace falta. Claro, sí, Pero lo eso otro es sí. un poco, no sé. ¿Cuál sería el territorio? Porque, ¿qué sería? Ellos Eso, tienen, Bueno, luego dile tú aquí los de cogen... León, que son son castellanos. castellanos, claro. O los de Zamora, bueno. Claro, Nos Y pueden porque tiene. decir a nosotros que también lo somos, ¿no? Claro, O los pues, ¿y genueses o los un qué es jienenses. burgalés, Córdoba, Jaén? ¿Qué? ¿No es Castilla o también? sea, un burgalés celebra el día de su comunidad autónoma, el día de la batalla de Villalar, pero claro, el burgalés estaba con los realistas. Entonces, Claro. él celebra la victoria de Villalar. Claro, al final tú no sabes lo que está celebrando cada uno. A mí me gusta el día 23, ¿por qué? Porque los comuneros me gustan. No, no, Claro, yo, Carlos Rey. pero Y ya está. entiendo que un segoviano se pudiera sentir más representado por la batalla de Villalar porque los segovianos formaban parte de las comunidades, ¿no? Eran comuneros, pero el burgalés iba con el rey. Entonces, está tan desvirtuado cualquier cosa que se quiera plantear en el día de hoy con lo Es que que pasó en su momento. cualquier cosa que tú cojas de hace 500 años, porque es que hace 500 años, Sí. y Además, diga, casi y justo. que le extrapole características actuales. Y además eso, porque nosotros, oye, ¿cómo que nosotros? Tú no tienes nada que ver ya, tú tienes que ver, la historia tiene que ver contigo y con esa gente y estamos relacionados, ¿vale? Pero tú y el pueblo de Segovia o el pueblo de no sé dónde, Paco, tú naciste en 2001. ¿Qué me estás contando? tú no eres un comunero, no puedes serlo. Te falta haber nacido 500 años antes, ¿sabes? No puedes, de ninguna manera. Y puedes estar de acuerdo con las reclamaciones que ellos tenían en su En su momento momento, poniéndose en o su sea, lugar, claro, pero no llevarlas a ti, a tu día a día. Claro. pero es que es un movimiento que por su idiosincrasia es que en la revolución, o sea, los liberales españoles lo veían como una analogía de queremos echar también nosotros a unos extranjeros que son franceses y tal. Claro. Pero luego la restauración también lo cogió y lo vio como una especie de reacción feudal frente a la modernidad guay europea de Carlos V. Exactamente. Exactamente. Cada uno lo toma y lo transforma. Es que Juan Padilla diría, tío, ¿qué coño estáis haciendo? Loco, vamos a ver. ¿Esto Ni qué es? quiero a Bonaparte, ni quiero a Fernando VII, ni quiero a presidente nacionalista de turno. Lo que quiero es que se vaya Carlos V y que me pongáis aquí un rey español. Incluso su hermano me hubiese parecido bien, porque se ha criado aquí. O sea, que... Claro, pero es que de verdad, o sea, no entiendo, no me entra en la cabeza la repercusión nacionalista que tiene en Castilla, porque es que realmente las ciudades del bando realista, o sea, las ciudades del bando para ellos malo, son también castellanas. Entonces, o sea, Claro, es que además... si tú me dices todas las que ciudades... Toledo está en un bando y Almería está en el otro, pues lo puedo entender, está luchando contra el opresor almeriense. Pero es que está luchando contra Burgos. Es Castilla contra Castilla. Sí, Ahí. sí. Es que básicamente, porque además es que es el núcleo de Castilla eso. Y que no fueron todas las ciudades de Castilla. Que, Por No. eso. es Hubo que algunas no... más protagonistas, por ejemplo, aquí, Sí. por ejemplo, León está metida en la Junta de Tordesillas, la Santa Junta esta, pero pasa un poco también del tema, Sí, ¿sabes? Está León ahí no es como. protagonista aquí. No, y Valladolid al principio tampoco se mete. Valladolid pasa del tema y luego es la ciudad más importante. Y Burgos, que entra antes que Luego entra se en la Junta de va. Tordesillas y luego pasa del tema. Así que Y Burgos era la ciudad más grande de Castilla. Y eso, Burgos era el centro económico del Reino de Castilla en Claro. y aquellos eso entonces, hablando de sin Castilla contar la Vieja. Sevilla. Hablando de Claro. Castilla la Vieja, pero es que hemos dicho Andalucía era Castilla Claro. y aquí estaban con sus casas de contratación de India y para que yo eso no me interesa. Tú pregúntale a un sevillano, probablemente el sevillano ni sabría lo que era la comunidad. Eso Yo ya estoy a lo decía, mío. no entiendo, Yo qué sé, yo no. yo solo hablo en oro. Solo hablo A en mí- oro de América. No me importa. Yo solo conozco Potosí. No, es muy interesante la Sevilla del 16, ¿eh? Una locura. Sí. Y el tema Hombre. de la Sevilla del 16, eso es una locura. Todo lo que hay, se le podría hablar de
de cómo es Sevilla, Cádiz en esta época también. Porque es otra cosa, es otra cosa. Sí, Son bueno, esas nuevas es otro Constantinoplas, mundo. ¿no? la Exactamente. Sevilla del 16 es que es la ciudad más importante de la península. Sí, pero tranquilamente. Sí, totalmente. Si no hubiera sido que el tonto de los reyes estos que tuvimos se gastaron todo el dinero que tenían en inútiles que eran, me cago en 10. Sí. Pero bueno, más aquí allá de siempre la hemos estado riqueza, acostumbrados a ver pasar dinero y ya está, ¿ves? Lo que hay. pero bueno, que al final los comuneros, ¿qué trasciende? Pues en su momento es un intento de, bueno, de ir en contra del poder, no tanto en contra de, como hemos dicho, de acabar con la nobleza, sino de tener una nobleza que a ellos les representa en su territorio. También el tema fiscal, principalmente, ya lo hemos dicho, una cuestión en ese sentido muy importante también, ¿no? Eso ya no solo el tema de los impuestos, sino para qué van los impuestos. Exactamente. A corto plazo, ¿qué trascendencia tuvo? Pues bueno, más allá, yo creo, de que generase en el seno popular una idea y cierta. Sí, Bueno, esa división. sí, y que luego pudiese haber más o menos problemas puntuales y tal, pero al fin y al cabo, en su momento histórico no trascendió más allá y se recupera, como hemos dicho, en el 19 por esa asociación de tipo de, o sea, de revolución contra el extranjero, tal y cual, y Sí, porque también un poco el romántico también. Si la persona del siglo XVIII tiende a mirar todavía a la antigüedad clásica, la persona del siglo XIX, y de hecho en el siglo XIX es donde se rescata claro. una buena manera de ver la Edad Media, porque la Hombre, Edad Media está y denota completamente, y esto sigue siendo todavía un episodio prácticamente medieval, por decirlo de también se alguna podría manera. hacer un programa, si queréis, del romanticismo del 19 y cómo, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy vemos mitificadas, sobre todo en Andalucía, porque Sí, el estereotipo de español nace en esta época, el de la y los franceses flamenca, y los alemanes son los que fabrican todo eso, y en Sí, sí, Granada sí. se ve eso perfecto, Washington Irving y todo este rollo. Y muchos de los tópicos actuales que existen sobre el andaluz, muy concretamente sobre el Nace en el andaluz, 19, claro. y vienen de esta época, de lo que dice Antonio. Sí. Incluso ese rollito del mito de las tres culturas, de no sé qué, de Sí. tal, viene aquí. De los Pero bueno, sóticos. Claro, Sí, exactamente. es fundamental lo que ha dicho Antonio. Hasta el siglo XVIII se mira mucho al clasicismo y en el siglo XIX hay un amor por la Edad Media y este episodio de los comuneros no deja de estar todavía muy influenciado por la Edad Media porque estamos a principios del siglo XVI. claro, es Y aparte, intermedio, ¿no? Claro, Claro, eso. y en el siglo XIX es cuando se estudia tanto aquí en España el tema de la Reconquista. Es cuando se crea el concepto de exactamente. Reconquista. Porque Es que en el siglo XIX es cuando nace el nacionalismo. es que Es se crean cuando, los discursos nacionales. Es cuando Modesto Lafuente escribe la Historia General de España, creo que se llamaba, Sí. a mediados de siglo. Es cuando se buscan las raíces de la nación española. ¿Entonces dónde están las raíces más próximas? Bueno, pues te puedes ir a Tarteso, ya se van a principios del siglo XX, pero las raíces están en la Reconquista. Claro. Y claro, ahí donde la Edad Media, pues, tiene mucha más grandeza. Que a mí que me importan los romanos. Yo sé que estuvieron aquí, pero los españoles son otra cosa. Exactamente. Se rescata la Edad Media siempre en ese sentido caballeresco y de. Claro. El siglo XIX construye discursos nacionalistas y la Edad Media va a estar no solo aquí. Y es que siempre lo decimos, nuestra sociedad actual, lo que pensamos y cómo estamos influidos por todo, ideológicamente, políticamente, es que nace en el siglo XIX. Somos hijos del siglo XIX. Sí. Pero bueno, entonces ya el resumen de los comuneros, lo que hemos dicho luego es cómo trasciende al final, a día de hoy, pues yo no sé exactamente la visión general, si fuésemos ahora a la calle a preguntar, creo que a mucha gente ni lo conocería. Seguramente. Pero bueno, le sonará lo de los comuneros, ¿no? O sea, una cosa que tiene que venir en los libros, pero. Yo creo que a día de hoy ha trascendido en la cultura popular como algo bastante mitificado en el sentido de que no se entiende muy bien lo que es. Y bueno, aquí está, ¿no? Sí. Se trató al fin y al cabo de esto. Yo creo que Una es fácil. revuelta que empieza, con lo que hemos dicho, con carácter fiscal y que termina siendo una revuelta prácticamente antiseñorial. Y ahí sí adquiere un carácter un poco más revolucionario, podríamos decirlo. Sí. ¿No? Que al principio es una revuelta, no es. Claro. Y ya está. Y ya está, que no quieren pasa alemanes. sin pena ni gloria por la historia hasta que llega el siglo XIX y la rescata por todo esto que estamos comentando, de que se Porque vuelve a le mirar la Edad interesa Media. para sus reclamaciones de ese momento. Exactamente. Claro, porque no es otra de las cosas que denunciamos aquí mucho, que es la intromisión al final de la política y los conceptos actuales de cualquier época en épocas que tienen 400 años de diferencia. Y podemos entender, distorsiona. que en el siglo XIX
no se atendiera tanto a un rigor histórico y se Por hiciera más supuesto, paralelismo, ¿no? evidentemente, Pero eso que está siga claro. pasando en 2023 es lo que de verdad denunciamos. Claro, pero sigue pasando en qué sectores. O sea, seguro Claro. que hay algún historiador por ahí flipado que escribe barbaridades de esto, pero entonces yo qué sé, se llamaría Pío Moa y no se llama historiador. Pero, por ejemplo, ¿en qué trascienden esto? Pues trasciende como, por ejemplo, trasciende la figura de Blas Infante entre los andalucistas, que está totalmente distorsionada de lo que era Blas Infante, el ejemplo de Al-Ándalus, que también Ahí está totalmente distorsionado. identificado también por el 19. Claro. Exactamente, si Por es el que al final romanticismo del 19. Por el trasciende, orientalismo y eso. trasciende en factores políticos, no trasciende en aspectos históricos. El problema es que nadie coge un libro de historia para leérselo. Ve Se dos cosas cogen por los ahí cuentos de escritas. la Alhambra de Washington Irving, Claro. que nombraba Dani. Preciosos, que a mí me encanta, pero hay que Sí, entender a en qué ver. contexto surge, en qué contexto Claro. Pero bueno, ya está. Yo supongo que los comuneros de hoy en día no tendrán Volkswagen, tendrán todos SEAT. Porque no pueden Seat comprar León, Seat León. Seat Sí. León. Escopetillas de plomo. Mira, yo estoy a favor de que los alemanes nos manden menos, eso sí que es verdad. Eso yo Así que también. No, en O, eso, en o eso. como, o soy como comunero. dice, o como dice Javi, un Twingo. Bueno. Ya lo hemos Sí, los hecho, ya comuneros hemos ya no lloran, inflado. ahora facturan, ¿no? Claro, facturar no facturaba mucho los pobres, porque estaban con el lomo. Bueno, Pues bueno, así que chicos, no sé viene. si se va a quedar algo en el tintero, si no, No, vamos pues ya está, cerrando. sí. No, Yo ya creo que se ha está. quedado claro y ya está. Sí. Espero que hayáis disfrutado. La verdad que yo he disfrutado mucho de este programa. Tenía ganas de hacer el programa y yo creo que es más dinámico y entre nosotros pues estamos más distendidos cuando hablamos, cuando no tenemos una parte concreta cada uno, sino que vamos desarrollando el tema de manera más libre. Lo vamos a Sí. hacer así siempre ya, eso ya está Sí, claro. Y sí, que sí. tampoco hemos puntualizado súper detalle, entonces también eso ayuda a que se entienda mejor. Que ha sido muy por encima, pero es como mejor se entiende también. Es como mejor Además se que son entiende. solo 2 años, que tampoco es que da No para da mucho. para No, pues mucho más. pasan un huevo cosas, en verdad. Sí. Sí, eso sí, Pasan un pero montón. bueno. Pues bueno, Pues bueno. chicos, nos despedimos. No sé si hasta dentro de 2 semanas, esperemos que sí, pero de todas maneras nos vamos viendo en redes sociales y cualquier novedad que tengamos la vamos comunicando. Así que nada, Dani, Antonio, nos vemos en el próximo programa. Pues venga, señores. Nos vemos en el próximo programa y Un ya está. placer. Comunidad. Aguante Toledo, aguante Toledo. Comunidad. Y a vosotros, pues muchas gracias por seguir escuchándonos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.